ahí el presidente López Obrador, por eso queríamos tener el contexto. Ante bueno, todo eso, ahí entonces está me la vas a acusación. permitir hablar de todo lo que dijo. Por favor, justamente. Por varias cosas. Primero, ¿cómo sabe López Obrador de lo que dice Lozoya? Él sabe porque están filtrando, lo cual es absolutamente ilegal, incluso es un delito, están filtrando información vertida en la Fiscalía General de la República. Y la están utilizando, no para hacer justicia, la están utilizando para propósitos políticos de atacar a los adversarios de López Obrador, entre los cuales orgullosamente me encuentro yo. Y lo hacen ¿por qué? Porque ya están metidos en la campaña electoral de 2021 y saben que les vamos a hacer un boquete en México Libre que les va a quitar la mayoría, Luis. Ahora vamos al tema de los contratos. Yo no conozco los detalles del contrato, ni los de la fórmula, pero vamos a tu pregunta concreta del descuento. ¿Por qué razón hay un descuento? Porque si el precio del suministro del gas o del etano, concretamente que vende Pemex, fuera el mismo precio internacionalmente, las plantas petroquímicas no tendrían por qué ponerse en México, que es el problema que hay que superar. Es decir, las plantas petroquímicas se van a poner a la boca de pozos de gas en Texas o en Arabia o en otras partes del mundo que producen gas. Lo que queremos resolver es que si Pemex produce gas, que pueda generar productos petroquímicos ahí donde están sus plantas de producción de gas, ¿no? ¿Y por qué hay un descuento? Porque particularmente cuando México era exportador neto de gas, que era precisamente cuando se empezó a hacer estos proyectos, el gas de referencia de nuestra región es el gas de Texas, de la cuenca de Hudson, de Houston, y ese gas tiene un precio que está compuesto por, ese precio de gas en ese mercado está compuesto por el valor del gas mismo más el transporte que entonces se consideraba. Entonces, el valor en Tabasco es menor, es decir, tiene una diferencia que es ese famoso descuento, que equivale al costo de transportes de Tabasco hacia allá. Acuérdate que este ducto que iba de Cactus hasta Texas supuestamente era un ducto exportador, ¿no? Pero efectivamente, concretamente, se produce ahí en Tabacualcos gas y lo puede vender a un consumidor ahí, la ganancia es neta para Pemex, Luis. En cambio, si manejan Pemex pésimamente como lo hizo Lozoya y no produce gas, entonces lo tiene que importar, entonces viene una pérdida para Pemex. Pero el contrato es evidentemente que se vende el precio que estima tiene en esa región de Tabasco. No vale lo mismo en Texas que lo que vale en Tabasco donde se está produciendo. Al menos era la teoría cuando México, antes de que existiera todo el fracking en Estados Unidos y cuando México queríamos que fuera un exportador de gas. Manejan mal Pemex y hacen un desastre de inversiones, matan la producción de gas y eso es lo que genera pérdidas para Pemex, no el contrato mismo, que insisto, no conozco los detalles, pero sí el problema de fondo y es que Pemex no está produciendo gas. Ahora, dígame, tercer punto, permíteme, por favor. Tercer punto. En el caso de López Obrador es que se financió con la banca de desarrollo. El hecho de producir el etileno en México cambia incluso la balanza comercial. ¿Por qué? Porque todo ese plástico, insisto, se importa. En cambio, si el plástico, el etileno se genera en México, se genera sustituyen importaciones. Tanto Nacional Financiera como Bancomex tienen no solo el derecho, sino el deber de apoyar a la inversión en México, que favorezca la balanza comercial, que genere empleos, que promueva la inversión, que genere trabajo, y eso está dentro de las funciones de los bancos. Y no solo fue Bancomex y Nafinsa, fue un sindicato, como se llama, un crédito sindicado, de decenas de bancos de desarrollo de todo el mundo, incluyendo el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, bancos de desarrollo de Brasil, bancos de desarrollo de la región. Todos tuvieron, además, interés en financiar un proyecto que era viable, y además a todos se les ha pagado, y entiendo yo, Luis, es decir, no hay absolutamente nada ilegal en eso. Le sorprende a López Obrador eso, lo del descuento, y le sorprende lo del crédito, porque él no entiende estas cosas, la verdad. Es alguien que ataca a la mala, utilizando ilegalmente información de la PGR para propósitos políticos. Que tuve una reunión con la gente de Braskem, por supuesto, con ellos, con la gente de... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales, aquí en este espacio donde siempre nos da muchísimo gusto
poder estar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Hoy es lunes 10 de agosto del año 2020. Y bueno, como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Hay varios temas que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de iniciar, pues bueno, de darles nuestras condolencias a la familia de la periodista Victoria Rasgado, quien lamentablemente perdió la vida a causa de este terrible flagelo que vivimos hoy, este virus, la pandemia del coronavirus. Vicky Rasgado, alcaldesa de Moloacán, pues estuvo internada en un hospital de Veracruz. Desafortunadamente no logró sobrevivir. Desde este espacio le damos todas nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos que hoy pues lamentan esta ausencia, y nosotros también, porque de una u otra forma estamos ligados a través de los medios de comunicación. Vicky Rasgado, una persona que llegó por Morena a la alcaldía de Moloacán, ya lo había intentado en una ocasión anterior, no lo consiguió. La ola de López Obrador logró catapultarla y hacer que llegara a la presidencia municipal de Moloacán, un pueblo que hasta el día de hoy pues veía logros que se estaban realizando con Vicky Rasgado como alcaldesa. Nuestras sinceras condolencias a toda su familia, a todos sus seres queridos. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos darles a través de este medio toda nuestra y que acepten nuestras condolencias, ¿no? A través de este medio de información, en donde recordamos a Vicky Rasgado, la periodista antes que la alcaldesa, que ella estaba pues en una pausa de su vida periodística, y se dedicaba a la política prácticamente, en donde, repito, en esta segunda ocasión la ola de López Obrador logró subirla y ganar la alcaldía de Moloacán, en donde estaba realizando un buen trabajo de este municipio, en donde los ciudadanos manifiestan que efectivamente estaba trabajando bien. Nosotros, como medios de comunicación, lamentamos pues la pérdida de Vicky Rasgado y enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia. De verdad es una lamentable pérdida, una persona joven todavía, un camino por delante. Sí, es una pérdida pues que duele, de una persona joven todavía, que le faltaba mucho camino por recorrer. Hasta donde se encuentre Vicky Rasgado, hasta donde esté en ese camino que tarde o temprano tendremos que recorrer. Ella ya partió, se nos adelantó, pero pronto habremos de reunirnos tarde o temprano todos en algún momento de la vida. Así que nuestras sinceras condolencias a toda su familia. Bueno, descanse en paz Vicky Rasgado, la periodista, la alcaldesa de Moloacán. Y bueno, también con esto pues tendrá que entrar la suplente de allá. Es una mujer, es una maestra jubilada, se apellida Prieto Mortera, si no mal recuerdo, la alcaldesa suplente de Vicky Rasgado allá en el municipio de Moloacán, quien habrá de sustituirla, quien habrá de llegar a continuar las labores de Vicky Rasgado, una persona joven, repito. Lamentamos su pérdida por causa del coronavirus, esta terrible enfermedad que, bueno, cualquiera puede ser contagiado, ricos, pobres, gobernados, ciudadanos comunes y corrientes, gobernantes. Hay varios gobernantes que han perdido la vida. Ahora nos impactó aquí en la zona sur esta tragedia de Vicky Rasgado, que pues prácticamente pues ella, desde que la internaron, pues ya no salió del hospital.
salió, pero desafortunadamente ya sin vida. Se le complicaron varias cuestiones derivadas de esta enfermedad terrible. Nuestras sinceras condolencias a toda su familia. Descanse en paz, Vicky Rasgado. Bueno, a ver, ya sabe usted que López Obrador es muy dado a hablar y a decir con tal de jalar reflectores, con tal de denostar, con tal de calumniar, porque esa es la forma que tiene López Obrador. No es un hombre centrado, no es un hombre serio. La incapacidad, la falta de estrategia en contra del coronavirus y la caída estrepitosa, el colapso de nuestra economía, lo hacen buscar algunos otros factores que le permitan pues desviar la atención ante su falta de capacidad política. Ahora arremetió y se va en contra de Felipe Calderón Hinojosa, a quien acusa de estar metido en el caso del esquema de corrupción del caso Odebrecht mediante la planta etileno 21 aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Ustedes recordarán eso, esta planta etileno, que pues es una materia prima para los plásticos, y en donde Petróleos Mexicanos, la planta petroquímica y todo lo que encierran aquí los complejos, tenían que suministrarle gas, el etano, gas, hidrocarburo para pues a esta planta de etileno 21, y acusa al presidente de la República de que Felipe Calderón estuvo metido en todo esto para favorecer por medio de sobornos, de un coima, o sea, de cohecho, para favorecer a Odebrecht, esta empresa brasileña. Hoy por la mañana el expresidente Calderón señaló que es una falsedad, que lo que quiere Andrés Manuel es desviar la atención de su incapacidad como gobernante, de su incapacidad para lograr reactivar la economía. No le falta razón tampoco al expresidente, ¿verdad? Desde luego, tenemos a un presidente que no ha tenido la capacidad, que desconoce mucho de temas económicos y energéticos, como el mismo Calderón lo dio a conocer. La revista Proceso señaló que el expresidente Calderón Hinojosa, lo señaló como participe en el esquema de corrupción del caso Odebrecht. El exmandatario mexicano se deslindó de los señalamientos y afirmó que son afirmaciones ridículas. Es totalmente absurdo, dice eso, lo que dice la revista Proceso, de haber tenido algo que ver, de haber participado o de estar involucrado. Yo fui un presidente que promovió la inversión en México, nacional y extranjera. Los mayores volúmenes de inversión se dieron en mi gobierno, particularmente en los últimos 3 años, después de la recesión económica, cuando México registró la mayor tasa de crecimiento económico que haya tenido en lo que va del siglo. Dijo en una entrevista hoy por la mañana, tanto a MBS con Luis Cárdenas como a Ciro Gómez Leiva, para el programa Por la Mañana de Radio Fórmula. Este sábado se dio a conocer que Calderón estuvo involucrado en el esquema de corrupción del caso Odebrecht mediante la planta etileno 21, que está aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Es un caso distinto de lo de agronitrogenados, aunque se unen por el caso Odebrecht, porque de una u otra forma Odebrecht le entregó dinero a Emilio Lozoya, como ya está demostrado, y él mismo lo aceptó. Y por otro lado, cuando se inició lo del proceso de la planta etileno 21, con Braskem y Idesa, son filiales de la brasileña Odebrecht, bueno, se dice que ahí tuvieron, que hubo todas las facilidades para entregarle a Odebrecht prácticamente el control de esta planta, y en la que pues hubo irregularidades y suponen sobornos, corrupción en estos hechos que el presidente López Obrador ha inmiscuido al expresidente Calderón. En el 2016, la compañía brasileña Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana Idesa pusieron en operación la planta etileno 21 al sur de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos.
Desde ese año, Petróleos Mexicanos, Pemex, hay que recordar que el expresidente Calderón llegó en el año 2006, en el 2006 llegó y terminó en el 2012, pero estos movimientos se estaban haciendo en la época antes con Vicente Fox, que se llamaba el Proyecto Fénix, algo así, ustedes lo recordarán. En esa época también creo que un año fue secretario de Energía Felipe Calderón, y posteriormente ya se llamó Etileno Siglo XXI. En el 2016 la compañía brasileña Braskem, filial de Odebrecht, y la mexicana IDESA pusieron en operación la planta Etileno 21 al sur de Veracruz. Desde ese año, Pemex, mediante un contrato firmado, se comprometió a proveerles 66,000 barriles diarios de etano, un hidrocarburo y excelente combustible. Sin embargo, para cumplir con el convenio, tuvo que disminuir el 30% el abasto del mismo insumo a sus propias petroquímicas de Cangrejera, Pajaritos y Morelos. A través de un documento, la industria petrolera mexicana pagó una multa de $300 millones en caso de incumplimiento. A causa de ello, la producción del combustible no fue suficiente para la cuota suscrita, por lo que se desató la demanda de las propias plantas de la paraestatal, y de esta forma comenzó a importarlo, pese a que históricamente había sido autosuficiente al respecto, de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El caso es de que Calderón dice que estaba funcionando, se dio precios de oferta o de descuento, puesto que aquí mismo había ese producto que se les suministraba. No hubo una buena operación por parte del gobierno de Peña Nieto, tuvieron que importarlo, salió más caro, no les alcanzaba. Y el caso es de que pues hubo todas esas demandas, pero Calderón dice que en su momento estuvo funcionando muy bien, estaba todo adecuado, fue una planta que se hizo bajo los estándares internacionales y que se le iba a suministrar este producto, el etano, a la planta siglo XXI o XXI, ¿no? Pero bueno, el caso es que este contrato fue realizado por el expresidente Calderón, quien fue señalado de realizar la trama de la transnacional brasileña junto a las dependencias federales en los dos sexenios anteriores. Dichas pruebas apuntaron a que Calderón realizó el convenio. A su vez, el contrato tenía el objetivo de favorecer a Odebrecht, con lo que sangró al Estado con miles de millones de pesos, ya que permitió al empresario crear una plataforma fraudulenta para mover millones de dólares a diversos países, y le endosó a Enrique Peña Nieto. Según Calderón, el proyecto Etileno 21 no fue una creación suya, venía desde el tiempo de Vicente Fox, que Raúl Muñoz Leos, el director de Pemex, lo habían bautizado como el Proyecto Fénix, es el que le decía yo. Lo que se buscaba era reactivar la industria petroquímica, porque estaba prácticamente muerta, sin que Pemex metiera dinero del propio Pemex a las petroquímicas, sino que hubiera inversión de capital privado. Y sí, hubo capital privado, pero pues la verdad cada quien invierte su dinero de esta forma, de la forma que ellos decidan, ¿no? El caso es de que Pemex, el grave problema es que no cumplió con el suministro de este gas, y hubo multas millonarias. Previo a la presidencia, el entonces panista fue secretario de Energía, ustedes lo recordarán, de septiembre del 2003 a junio del 2004. Y bueno, Felipe Calderón dio el contrato, según la revista Proceso, y dio el contrato Etileno 21 para favorecer a Marcelo Odebrecht, con lo que sangró al Estado mexicano con miles de millones de pesos. Permitió al empresario establecer una plataforma fraudulenta. La verdad que pues hay muchas cosas que todavía están en dudas. El expresidente hoy se defendió, dijo nos van a hacer los mandados, eso es una mentira. Lo que AMLO busca es tratar de desviar la atención, y no tenemos ningún temor
incluso le dijo ignorante prácticamente a López Obrador, que desconoce de los temas energéticos. Y bueno, vamos a ver qué reacciones continúan, porque pues parece ser que al expresidente Calderón pues temen que también se involucre en el proceso electoral que viene, y desde luego buscan pues tratar de debilitarlo. López Obrador busca debilitar al expresidente, que ha sido el único, por cierto, que ha dado la cara de todos los funcionarios a nivel federal que han estado en el sexenio pasado, en el antepasado y en el antepasado, desde Vicente Fox. Calderón es el único expresidente que ha venido dando la cara cuantas veces se le ha mencionado, y eso también hay que decirlo, sinceramente hay que decirlo. El expresidente ha venido dando la cara ante cualquier señalamiento que se le ha venido haciendo, y esto también hay que decirlo, no cualquiera lo hace. El expresidente Felipe Calderón es el único expresidente hasta hoy que ha venido dando la cara, poniendo en su lugar a López Obrador ante una serie también de cuestiones que hacen pensar si lo que López Obrador quiere es el bienestar del país, o lo único que busca también es el control mediático para poder ganar las siguientes elecciones, como lo han hecho todos los expresidentes también. Pero aquí llama la atención que Felipe Calderón en cada señalamiento sale a dar la cara, como lo hizo con Genaro García Luna también, y esto nos permite también, hay que decirlo, mantenerlo en la palestra como un personaje que, sin que nosotros sepamos qué más hay de fondo de todo esto y qué tanto existen en las investigaciones o en las denuncias, nos permite ver que es un hombre que camina de frente y que le hace frente a cualquier señalamiento, y eso reposiciona también su imagen política. Quiérase o no, su imagen política, cada que hay un señalamiento sale y la lava, ¿no? Como se dice. Entonces, yo creo que López Obrador está equivocando la estrategia políticamente hablando, porque le está dando mucha jugada a un expresidente como Calderón, que en cada momento en que es atacado, él sale a dar la cara, y eso hace que su imagen ante los ciudadanos la vean de otra forma, más allá de los ataques que puedan hacer los chairos, que ya sabemos que no aceptan ningún cuestionamiento, piensan que todo lo que se hizo anteriormente estuvo mal, y no es cierto. Hay cosas que estuvieron muy bien y que por eso nuestro país también se sigue sosteniendo, no así como lo que estamos viendo cuando no ha habido la capacidad para atender el tema económico y el tema del coronavirus. Entonces, sí es importante decirlo, cada que hay un señalamiento en contra de Felipe Calderón, sale a dar la cara. Así que vamos a ver qué más viene. Pero la Fiscalía General de la República dice que hay documentos integrados a la carpeta de investigación iniciada en 2017 por la presunta trama de moches o sobornos de la multinacional sudamericana, y de la que habría sido parte Emilio Lozoya. Ya lo reconoció Emilio Lozoya. Digo, ya eso ya se sabe. Bueno, en el caso de Felipe Calderón, dijo, nos van a hacer los mandados porque estamos muchos mexicanos hasta el gorro de este gobierno, que no quiere que hablemos del desastre económico que están haciendo con el país, que no quiere que hablemos de un presidente que no tiene la decencia de usar tapabocas por respeto a los mexicanos, y quiere que estemos hablando de especulaciones a la prensa porque quieren debilitar a los enemigos políticos del gobierno. No tienen razón, dice Felipe Calderón, no nos vamos a dejar. Es una maquinación mediática para estar dañando o pretender dañar a quienes vamos a competir a López Obrador y le vamos a ganar a Morena en las elecciones del 2021.
El presidente López Obrador, por su parte, se refirió esta mañana a la administración de su antecesor como un narcoestado. Es lo que dice López Obrador y lo que contesta Felipe Calderón. Así que yo creo que en este momento, la verdad, hay que reconocerle a Felipe Calderón el valor que tiene para salir, para dar la cara, para hablar, para enfrentarse a un presidente que no tiene hasta este momento, como lo hemos venido observando, un presidente que no tiene ni ha sabido demostrar capacidad en dos temas fundamentales: lo de la pandemia del coronavirus y lo de la economía en nuestro país, donde vemos que está estancada, hay una recesión, incluso una inflación, no hay un poder de consumo de las familias, de los bienes y servicios, cuesta trabajo llevar los alimentos al hogar, mucha gente perdió sus empleos, no saben qué hacer, a qué programas sociales arrimarse, o saben, lo peor de todo esto es que mucha gente que perdió sus empleos, que están desesperados, en algún momento van a ingresar a las filas de la delincuencia, y este es un factor muy importante que no podemos perder de vista, porque sin duda también impactará en la deteriorada seguridad que tenemos en este país, donde ya hablamos de miles de muertos. La inseguridad que no termina y que al menos aquí en el sur de Veracruz la vivimos, la vemos todos los días: secuestros, homicidios, ejecuciones. Y mientras López Obrador preocupado por el tema político del próximo año. Y son cosas que no podemos dejar de lado. Que Emilio Lozoya fue un corrupto, sí, debería de estar en la cárcel, no en su casa. Hay impunidad, claro que hay impunidad. Que ya va a regresar 2 casas, que ocupó con el dinero que le entregó Odebrecht, que está a punto de denunciar a Luis Videgaray. Pues claro, todo eso es un convenio que ellos ya habían manejado y que nosotros ya sabíamos, pero que no es posible que este exdirector de Pemex esté en su casa tranquilamente, mientras, por ejemplo, vemos a un médico de Chiapas que está acusado creo que por abuso de autoridad o algo así, no recuerdo bien el caso. Este doctor está en la cárcel por haber pedido medicamentos a la familia de un enfermo de COVID que al final pues murió. Pero si usted va al hospital de aquí, al comunitario, te piden los medicamentos por cualquier padecimiento que tú tengas. Los medicamentos se lo piden a tu familia. Este doctor le pidió medicamentos a los familiares de un fallecido, que por cierto creo que era un político importante allá de Chiapas. Y bueno, hoy está en la cárcel. Y Emilio Lozoya, acusado de agronitrogenados, de más de $600 millones, de lo de Fertinal, de lo de Odebrecht, está en su casa tranquilamente y con la promesa de que va a denunciar a Luis Videgaray y va a devolver 2 casas que tiene allá en la Ciudad de México, con la que según se compró pues esta propiedad por los sobornos que le dio Marcelo Odebrecht. Son las incongruencias de este gobierno y realmente pues sí habría que analizar lo que estamos viendo, porque pues a ver, el presidente de la República cree que los más de 52,000 muertos pues simple y sencillamente son decesos que no se pudieron haber evitado. ¿Cómo evitar los decesos cuando este señor desde un inicio de la pandemia no siguió ninguna recomendación? Ustedes lo recordarán, no tenemos por qué mentir de lo que está sucediendo y no se trata de echar por echarle a nadie. Es una realidad que el presidente López Obrador no tuvo la seriedad, no tuvo la responsabilidad
para atender este tema, no hubo el apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, ni a los grandes empresarios, ni a las familias. Fue insuficiente todo esto. Y hoy estamos viendo las consecuencias de una muy mala estrategia. ¿Con qué cara López Obrador le puede decir a las familias, a los familiares de los fallecidos, que está con una mano atendiendo la economía y con otro el tema del coronavirus, cuando ha actuado irresponsablemente? Esa es la verdad de lo que estamos viviendo el día de hoy. Y el presidente pues dijo eso, ¿no? Estamos trabajando todos los días. Yo creo, y es que le dio un homenaje, ¿no? De un minuto de silencio. Dice, yo creo que este es el mejor homenaje que podemos rendir a quienes se nos adelantaron por esta tremenda pandemia del COVID-19 y también por otras enfermedades. No, el gravísimo problema es por lo de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. ¿Que hay otras enfermedades? Pues sí, hay otras enfermedades, pero la terrible, la de muerte, la mortal, es el COVID-19. Le rindió, después de su ineficacia, desde el inicio de esta pandemia, rindió un minuto de silencio en homenaje a las personas que han perdido la vida a causa precisamente del coronavirus. Por medio de un video publicado este domingo, 9 de agosto, a través de su cuenta de Twitter, desde su oficina en Palacio Nacional, el mandatario envió un abrazo a los familiares de las personas que han perdido la vida en la pandemia y reconoció a los médicos y a las enfermeras que, a pesar de la fatiga, siguen salvando vidas. Pero primero los injurió, primero los denostó, primero los insultó, los llamó corruptos, ladrones que se aprovechaban de las enfermedades. No, hasta la fecha no hay doctores, no hay medicamentos en los hospitales, repito, te mandan a comprarlos, no hay los insumos necesarios para los médicos, para las enfermeras, para el personal administrativo. Y esto, de verdad, un minuto de silencio de toda la negligencia con la que el presidente se ha conducido, en la que hoy tampoco quiere o se niega a usar el tapabocas o el cubrebocas, generando un mal ejemplo en la que mucha gente dice, si el presidente no usa el cubrebocas, ¿por qué yo lo voy a usar? Y aquí solamente hay que decir que nos corresponde a nosotros la responsabilidad, porque no tenemos a un presidente que practique con el ejemplo. Nos toca a nosotros asumir una responsabilidad para usar el cubrebocas y evitar los contagios o tratar de no contagiarse. Nos toca a nosotros, nos queda a nosotros hacer todo esto, sinceramente, amigos cibernautas, porque la verdad, pues no hay de otra. Escribe hoy también en Milenio Diego Fernández de Ceballos y dice, al principio, o sea, hace 5 meses, nos dijo fascinado y exultante que el COVID-19, ustedes lo recordarán también, les había caído a él y a su proyecto político como anillo al dedo, ustedes lo recordarán. Con esta siniestra frase, escribe Diego Fernández, el jefe Diego, como le dicen, con esa siniestra frase escandalizó al mundo. Era increíble que, sabiendo de la matanza que provocaba en otros pueblos, el presidente le diera tan alegre y entusiasta bienvenida. Al margen de su desarrollo mental deficitario para gobernar, lo cierto es que el cálculo fue frío. La desolación, muerte y devastación económica que se aproximaba nos harían olvidar, al menos por algún tiempo, la catástrofe de su primer año de gobierno. Así ha sido una catástrofe lo que hemos vivido con Andrés Manuel López Obrador. Además, la curva del contagio la han aplanado 100 veces, o sea, siempre dicen, ya salimos, ya no estamos en el pico, ya aplanamos la curva, una y otra vez nos lo han venido diciendo y ha sido una mentira porque las muertes siguen sucediendo. Hay una mentira del presidente López Obrador y hay otra mentira del secretario de Salud, del vocero subsecretario Hugo López-Gatell.
pero el número de muertos, repito, aumenta alarmantemente. Repite con locuacidad que ya dominamos la pandemia y las cifras oficiales muestran lo contrario. El desplome económico de su primer año se precipitó por el aislamiento y el cierre de empresas, creciendo dramáticamente la pobreza, y el gobierno luchando contra la corrupción. ¿Cuál? Ahí tenemos los casos de Manuel Bartlett, de Rocío Nale, del hijo de Manuel Bartlett, del compadre de Rocío Nale, Arturo Quintanilla, de Zoé Robledo, de Irma Heréndira Sandoval, de John Ackerman, ¿no? O sea, luchar contra la corrupción, la verdad, no lo creemos, pero este es el presidente que tenemos y debemos estar conscientes, si la gente razona bien, qué resultados nos da hasta el día de hoy, y en ese sentido habremos de prepararnos para el siguiente año, que se habrá de renovar la Cámara de Diputados Federales, aquí en Veracruz, diputados locales y presidencias municipales. Tenemos que estar muy atentos a eso que viene todavía, amigos cibernautas. Bueno, gracias al capitán Luis Enrique Barrios Ríos, que hoy nos está viendo. Saludos, capitán. Gracias a Fabiola Conde, Fabi Conde, gracias, saludos, Fabi. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Pero ridículo pues el presidente con este homenaje a los fallecidos por el COVID-19, cuando él de inicio no le dio la importancia a este tema tan grave de salud, y sigue sin darle la importancia, porque ustedes se dan cuenta que sigue de gira y sin usar el tapabocas o el cubrebocas, y esto la verdad nos hace pensar de veras de una forma escalofriante, si usted quiere, si López Obrador pues a lo mejor ya ya hasta le dio, ya salió del cuadro, o fue asintomático, o está contagiando a la gente, o se puede contagiar escalofriantemente, porque él no se pone a pensar lo que está sucediendo al mandar este mal ejemplo a los ciudadanos, a los mexicanos. De verdad, eso habría que analizarlo muy bien, en qué se basa para no hacerlo, cuando todas las recomendaciones dicen que hay que hacerlo. De verdad es algo que no entendemos todavía de este señor, y esto pues hasta hoy ha cobrado ya más de 52,000 vidas, y hablamos de más de 450,000 contagiados. Pero hay un dato muy importante que no debemos perder de vista. Se habla que de las 52,000 vidas que se tienen perdidas o que se perdieron, habría que multiplicarlo por 3, porque hay mucha gente que no llega a los hospitales, que se mueren en casa, que temen ingresarlos a un hospital porque luego ya se los entregan en cenizas, o simple y sencillamente pues salen muertos, ¿no? Porque tiene miedo la gente de llevarlos al hospital, prefieren que se mueran en su casa, y muchos llegan a los hospitales o están por llegar a los hospitales, fallecen y los regresan. Son cifras no contabilizadas, por eso se habla de que se debe de multiplicar por 3. Imagínese usted, si eso es verdad, hablamos de más de 150,000 muertos o más, ¿no? Más todavía. La verdad, sinceramente, es algo terrible lo que estamos viviendo con el presidente López Obrador. Bueno, pausa y regresamos. No se vayan. Gracias por estar con nosotros. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.